Signos vitales, por las alumnas Carlaide Espinosa Peña, Holguín Blancas Gabriela Viviana. Facultad de Odontología. ¿Cuál es la diferencia entre funciones vitales y signos vitales? Nuestro organismo se mantiene estable por una serie de funciones vitales, y estas son aquellas funciones internas que son realizadas por algunos órganos vitales. Las funciones vitales son realizadas por el cerebro, el corazón, los pulmones y el riñón. Signos vitales. Los signos vitales son las manifestaciones externas de las funciones vitales, que pueden ser percibidas y medidas algunas manifestaciones corporales, y son temperatura corporal, presión arterial, pulso arterial y frecuencia respiratoria. La temperatura corporal es una medida de la capacidad de nuestro cuerpo para generar y eliminar calor, o sea, es un equilibrio entre la producción y la pérdida de calor de nuestro cuerpo manteniendo un balance adecuado de la temperatura. Para su correcto funcionamiento sabemos que si la temperatura disminuye se conoce como hipotermia y si esta aumenta se le conoce como fiebre o hipertermia. Para comprenderlo mejor hay que saber los valores normales de la temperatura corporal. Para ello existen múltiples de literaturas donde se proporcionan muchos valores normales, considerando la etapa de vida de la persona, o sea, ya sea recién nacido o hasta llegar a adulto mayor, y la zona donde se toma la temperatura, ya que son la temperatura oral, por axila y rectal, por lo que hace muchos valores diferentes, pero no diferentes del todo entre sí. Siempre hay que respetar los valores normales. Los valores que se encuentran en esta tabla las podemos usar en todas las etapas de vida, empezando por la temperatura normal, que es de 36.5 a 37.5, y de menos, que empiezan las hipotermias, que como se puede ver hay hipotermia grave, hipotermia moderada y hipotermia leve. Luego nos seguimos con la febrícula, que es de 36.6 a 37.9, que es la puerta para la entrada a la fiebre y se puede considerar un estado de alarma, ya que si se produce la fiebre, se considera que son de 38 grados centígrados hasta los 39 grados centígrados, porque es mayor, de 40. Ya se le conoce como hipertermia, ya que hay que tener mucho cuidado porque si sobrepasa de los 40 grados puede producir convulsiones y daños cerebrales. Existen dos tipos de termómetros para obtener la temperatura: los termómetros de mercurio y los termómetros digitales. El termómetro digital sabemos que vienen en diferentes presentaciones y funcionan a base de enlaces y circuitos electrónicos. Y el termómetro de mercurio, que estos son los más utilizados y más confiables, ya que existen dos tipos de termómetro, el termómetro axial y el termómetro rectal. Estos dos los puedes diferenciar, ya que el bulbo del termómetro axial es alargado y el del rectal es redondo. Los termómetros de mercurio tienen dos partes de bulbo, que se encuentran en un extremo de color plateado y que sirven como depósito de mercurio. Una vez a la exposición del calor del cuerpo, este mercurio comienza a subir hacia el tallo, y no el tallo es un tubo de cristal que se encuentra calibrado por grados centígrados, usualmente de 35 grados centígrados a 42 grados centígrados. Dentro del tubo de cristal hay un fino conducto por donde el mercurio sube como reacción al calor. Marcadas y la temperatura de una persona, siempre hay que fijarnos que el mercurio se encuentre en el tallo antes de tomar la temperatura, porque si no, no se habrá tomado correctamente. Antes de tomar la temperatura hay que cerciorarnos que el mercurio se encuentre cerca del bulbo y no del tallo, para que se pueda tomar la temperatura de forma correcta. Si vemos que el termómetro marca los 36 grados centígrados, vamos a hacer que baje agitándolo de esta forma. Lo que hace después
limpiarte el termómetro con algodón y alcohol, desde el tallo hasta el bulbo, de preferencia 2 veces. Ya al haber verificado que nuestro mercurio regrese al bulbo, vamos a pedirle al paciente, vamos a colocar al paciente el termómetro. Le vamos a pedir que se lo coloque de parte de abajo de su axila y vamos a esperar aproximadamente de 3 a 5 minutos. Le pedimos al paciente que nos devuelva el termómetro para rectificar su temperatura. Ya nos fijamos en la barra de mercurio, cuánto marca, que son 36 grados centígrados, y listo. También hay otra forma de tomar, y esta forma de tomar es la forma rectal. Este procedimiento es poco usado en los adultos por la comodidad, por eso se recomienda de manera axial. El procedimiento es básicamente el mismo, pero se recuesta al paciente de modo lateral y se le introduce el termómetro en el recto, unos 2 o 3 centímetros, y se espera para la lectura unos 1 a 3 minutos. Este procedimiento es más comúnmente utilizado en bebés y se recomienda, si es en bebés, que se utilice un termómetro digital, ya que este es más rápido. La presión arterial es la presión que ejerce la sangre en la pared de las arterias al momento que la sangre es expulsada del corazón. En cada contracción cardíaca, esa fuerza con la que sale la sangre del corazón es necesaria para que la sangre pueda ser distribuida por todos los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo de manera constante, todos los días de nuestra vida. Es la razón por la que las arterias son las más gruesas y elásticas y las venas para soportar la fuerza con la que sale la sangre del corazón y para poder distribuirla a todo el cuerpo, siendo la arteria aorta la más gruesa de todas por estar junto al corazón. Entonces la presión arterial es la presión que ejerce la sangre en las paredes de las arterias cuando sale del corazón en cada latido. La presión arterial es el conjunto de dos presiones que se generan en el corazón. Estas son la presión sistólica y la presión diastólica. La presión diastólica o diástole es la presión que se genera cuando el corazón se llena de sangre, y esto sucede cuando el corazón se relaja. La presión sistólica o sístole es la presión que se genera cuando el corazón expulsa la sangre hacia el otro lado del cuerpo. Esto sucede cuando el corazón se contrae. La sístole sucede inmediatamente después de la diástole. Esto sería el ritmo. Primero se relaja el corazón llenándose de sangre, que sería diástole, y luego se contrae expulsando la sangre, que sería la sístole. Entonces el ritmo sería diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole. Las lecturas de la presión arterial se dan en dos números, por ejemplo este de 120 sobre 80, que es el valor normal promedio de todo mundo, siendo que el número superior, que es 120, representa la presión sistólica y el número inferior, que es 80, representa la presión diastólica, siempre en ese orden, 120 sobre 80. 120 sistólica, 80 diastólica. Esta es la tabla de los valores normales. Todos los estados de la presión arterial, empezando de lo normal hacia arriba, pueden ser óptimos. La hipotensión, y si nos vamos hacia abajo, ver el valor alto, que es un estado de alarma, ya para entrar a lo que se le conoce como hipertensión. Y se divide en 3 grados, el primer grado, segundo grado y tercer grado. Como pueden ver, los cuadros están los valores normales, la sistólica y la diastólica, que van a corresponder cada estado que vemos en el primer cuadro. Entonces lo normal es que sea la sistólica entre 110 a 129 y la diastólica entre 80 y 85. Para obtener y medir la presión arterial se va a usar un estetoscopio o un
tensiómetro o también conocido como baromanómetro. Y aquí vamos a ver las partes de estos aparatos. El tensiómetro, también conocido como esfigmomanómetro o baromanómetro. Los primeros tensiómetros eran de forma alargada y usaban mercurio para poder determinar cuál era la presión de un paciente. Por ello utilizaban el término de milímetros de mercurio. Ahora se utilizan unos tensiómetros que en forma de brazalete, en donde se va a llenar de aire para que se ejerza presión en la zona donde se van a tomar la presión arterial. Cuenta con 2 tubos o mangueras, una que lleva hacia la pera y otro que lleva al insuflador, que va a insuflar el aire del exterior hacia el brazalete. Para comenzar a inflar, luego el insuflador encontramos la perilla o la válvula que nos va a servir para controlar el ingreso y salida del aire del tensiómetro. Luego, la otra manguera nos lleva al manómetro. El manómetro aquí es una pieza fundamental porque va a ser la que nos va a permitir observar la presión arterial. Si la vemos más cerca, vamos a poder ver los dígitos que van del 0 a 300 milímetros de mercurio, que van a servir estos dígitos para poder medir la presión arterial. Ahora también podemos ver la flecha del manómetro, que esta flecha nos va a indicar cuando se encuentra la presión sistólica y diastólica, siendo que se va a mover cuando se detecte la presión sistólica. Cuando ese movimiento brusco y la diastólica va a ser cuando se mueve un movimiento más leve. Como también existen tensiómetros o baromanómetros digitales que te dan todos los valores de la presión arterial sin necesidad de insuflar a escuchar con el estetoscopio. También te dan las pulsaciones del paciente. Son fáciles de usar y prácticos. Se utilizan también en el hospital, pero son muy pocos por su costo. Estos baromanómetros o tensiómetros ya tienen programado hasta que se llene ahora sí que el brazalete, y ya cuando se esté llenando ahí va a empezar a marcar la sístole, la presión sístole, y cuando ya lo marca empiezan las pulsaciones o el conteo de la siástole. Y también, si se llegan a dar cuenta, en la pantalleta también están los milímetros de mercurio. Ya que ya hayas tomado sus pulsaciones, ya lo toma, también toma las pulsaciones por segundo y ya lo pasamos a retirar y listo. El estetoscopio se usa para escuchar los sonidos del cuerpo. Vamos a escuchar, en este caso, pues lo vamos a utilizar para escuchar los latidos cardíacos o el pulso que viene acompañado de la presión arterial. Técnicamente se originan al mismo tiempo. Estas son sus partes. Son las